¿Cómo están? Los saludamos desde la Iglesia Río de Vida, desde España, y bueno, estamos listos para compartir con todos ustedes este hermoso devocional de Tiempo con Dios es Vida Viva. Seguimos en el libro de los Hechos y estamos aprendiendo muchísimo de aquella iglesia primitiva, aquella iglesia apasionada, aquella iglesia que extendió de tal manera el reino de Dios, y estamos en el libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 13. Vamos, escuchamos y la palabra de Dios y regresamos enseguida. Hechos, capítulo 8, del 2 al 13. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es el gran poder de Dios. Estaban atentos a él, porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y después de bautizado estaba siempre con Felipe, y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Puede hacer su TCD en 7 sencillos pasos. Número 1. Adore a Dios. Número 2. Lea la palabra. Número 3. Hable con Dios. Número 4. Escriba y repase. Número 5. Aplique lo que Dios le hable. Número 6. Ore por su familia, su iglesia y su país. Y número 7. Comparta con otros lo que Dios le habló. Tiempo con Dios es vida viva. Bueno, aquí estamos de regreso, hemos escuchado la porción del día de hoy. Bueno, y en primer lugar nos encontramos que con profunda tristeza y llanto se estaba llevando a cabo el entierro de Esteban, un gran hombre de Dios que por causa del nombre de Jesucristo fue apedreado. Seguidamente nos encontramos con otra escena, una escena más fuerte, una escena muy dura, de verdad, una fuerte persecución por parte de Saulo de Tarso, quien de manera despiadada, él entraba a las casas y amenazaba a hombres y a mujeres y los llevaba a la prisión. Eran gente creyente, gente que creía en el evangelio, y vemos cómo eso, justamente, esa persecución dio pie a que muchos sean esparcidos, y muchos se iban por todas partes, salían de Jerusalén, iban a muchos otros pueblos, a muchas otras ciudades, y entre ellos Felipe. Felipe era un hombre de Dios que bajo ningún motivo él perdió la oportunidad de expandir el reino de Dios. Él hablaba a todo el que tenía por delante allí en Samaria, y vemos a una ciudad con una disposición tan impresionante en escuchar la palabra de Dios, y había gente ansiosa, gente que estaban tan atentos y con gran interés escuchaban la palabra de Dios, y eran testigos de milagros también, porque Dios respaldaba a Felipe también de esa manera. Y es que cuando la palabra de Dios llega a una vida, cuando la palabra de Dios llega a una familia, cuando la palabra de Dios llega a un pueblo, a una nación, a una ciudad, llega para cambiar, llega para transformar, llega para renovar, llega para sanar, llega para restaurar. Y es ahí cuando las tinieblas tienen que retroceder porque no soportan la luz. Y vemos que en el versículo 7 dice que muchos, a causa de la palabra de Dios y a causa del poder glorioso, de la manifestación del poder de Dios en milagros y prodigios en Samaria, dice que había muchos que tenían espíritus impuros y que salían de las personas con gritos, con paralíticos que empezaban a caminar, y hubo un gran avivamiento en ese lugar, hubo un gran avivamiento en esa ciudad.
¿Saben? Es impresionante ver cómo el Señor, cuando llega a un lugar, llega para cambiarlo todo. Más adelante nos encontramos, pues como siempre, Dios nunca deja nada oculto. Sale a la luz este hombre, ¿no? Simón, dice que era un hombre que era muy reconocido por un espíritu de adivinación que él tenía y que lo poseía y que engañaba a la gente de esa manera. Y fíjese como nada se puede resistir a la palabra de Dios, nada se puede resistir a su poder. Dice que hasta él terminó creyendo, hasta él se rindió a los pies de Cristo, hasta él no resistió el cambio que Dios quería hacer en su vida. Y dice que él se unió también a Felipe y formaron un equipo y hablaban del Señor y seguían extendiendo el reino de Dios. Y saben, hoy en día pasa lo mismo. El Señor quiere que sigamos extendiendo su palabra. Tenemos cuántas herramientas delante de nosotros para seguir hablándole a la gente, para aprovechar la mínima oportunidad, para dejar un mensaje ahí en esas redes sociales, por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, de tantas maneras que no podemos perder la oportunidad, ¿sabe? La palabra de Dios tiene que llegar hasta el último rincón del mundo y usted y yo somos los encargados de hacerlo, así que no desaproveche. Le decimos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en realidad, Señor, tú nos has dado, Señor, tantas herramientas, Señor, nos has dado tantos medios, Señor, para poder seguir extendiendo, Señor, tu reino, Señor. Y, Señor amado, queremos ser de verdad responsables de ello, Señor. No queremos callar, queremos seguir alcanzando las vidas, Señor. Seguir alcanzando, Señor, a aquellas personas que necesitan de ti, Señor. Sacarlos de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga grandemente.